Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en un nuevo video educativo. Esta vez vamos a hablar acerca del socialismo utópico al socialismo científico. Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y bienvenido. No olvides suscribirte al canal para que de esa manera te lleguen comunicados o mensajes cuando suba nuevos videos educativos. Comencemos. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué entendemos por socialismo? Hoy llamamos socialismo al régimen social que surge como resultado de la supresión del modo burgués de producción, es decir, lo que llamamos capitalismo, y la instauración de la dictadura del proletariado, es decir, de los obreros. Está basado en la propiedad social sobre los medios de producción, es decir, que todos seamos partícipes de lo que vendría a ser la estructura que mueve las sociedades, llámese fábricas, empresas, todo lo material que sirve para la producción. Entonces, sobre la producción social se planifica la economía nacional. La vida en la sociedad socialista se asienta sobre una amplia democracia. Se incorpora a todos los trabajadores a la participación activa de los asuntos estatales. Se busca garantizar el derecho al trabajo, el derecho al descanso, a la instrucción, a disponer de lo necesario en la vejez, a la igualdad de derechos para la mujer y el hombre, para los ciudadanos de todas las razas y las nacionalidades. Eso es lo que inspira en este caso el socialismo. Así como el capitalismo tiene una fase superior que es el imperialismo, donde los países capitalistas exportan capitales, el socialismo también tiene una fase superior que es el comunismo, pero solo se llegará al comunismo cuando todos los países sean socialistas. Ahí podemos hablar de comunismo. Analicemos entonces el socialismo utópico. El socialismo utópico es la etapa precientífica en la formación del socialismo científico. Durante el siglo XIX, la revolución industrial alcanzó progresos notables, primero en Inglaterra, luego en Francia y por último en el resto de Europa. Las condiciones de los obreros eran miserables, trabajaban jornadas de 13 y 14 horas, bajos salarios, trabajaban niños, trabajaban mujeres que no tenían ningún tipo de consideración. Esto era índice de la más vil explotación, de lo que motivó a que mentes ilustradas de esa época a buscar una nueva sociedad. Estos hombres esbozaron ideas magníficas, pero irrealizables. Por ello se les denominó socialistas utópicos. Quien utilizó por primera vez el término utopía, que significa lugar que no existe, fue Tomás Moro. La obra Utopía describe una sociedad fantástica en una isla misteriosa donde todos eran iguales, donde no había ejército, donde no había estado, donde no había religión. Por estas ideas, recuerden que Tomás Moro fue quemado vivo. Posteriormente, el término empezó a utilizarse para caracterizar regímenes sociales inventados y ante todo irrealizables. Los socialistas utópicos eran personas de gran sensibilidad y espíritu humanitario, que reaccionaron ante el opresivo régimen capitalista, pero sus planteamientos carecían de rigor científico. Conozcamos los principales socialistas utópicos. El primero, Guillermo Federico Hegel. Las primeras conjeturas del socialismo utópico se inician con Guillermo Federico Hegel, que nos brinda el concepto de dialéctica, es decir, de movimiento, cuya expresión más completa figura en su obra Ciencia de la Lógica. Aquí Hegel formuló la ley concerniente a la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Es decir, a través de la dialéctica, Hegel nos da la idea de que nada es estático, de que todo cambia, todo en la naturaleza, todo cambia y lo podemos comprobar. Pero ese cambio no solamente es natural, sino que ese cambio también es social. Las sociedades también pueden transformarse y se transforman de algo cuantitativo a algo cualitativo. Entonces, con estas ideas, Hegel dio una sólida base a la doctrina de las contradicciones, principio motor de todo desarrollo. Sin embargo, todas estas ideas se contraponían con su filosofía idealista y su limitación burguesa, que lo llevó a traicionar sus propias ideas, pues admitió que el desarrollo del mundo y del conocimiento se debía a una idea absoluta,
en este caso a Dios. Asimismo, reconoció que la monarquía prusiana era la cima de la evolución social. En el campo de la investigación, Hegel propuso aplicar lo que es la tesis, antítesis y síntesis. Él nos explicaba también el desarrollo en espiral de la sociedad, que las sociedades van desarrollando en forma espiral, que un nuevo modo de producción, que una nueva sociedad siempre toma algo de la sociedad anterior, pero para mejorarla. Esa es la idea. Luego tenemos a David Federico Strauss. Strauss era discípulo de Hegel. Hegel influyó en muchos grandes pensadores, ojo, de esta época. Publicó una obra denominada Resumen crítico de la vida de Jesucristo, en el que analiza con espíritu crítico los dogmas del Evangelio. Afirmaba que el Evangelio no podía ser aceptado sin un examen racional del texto. Los relatos del Evangelio no eran para Strauss auténticos, es decir, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino un conjunto de mitos y leyendas que databan de los primeros siglos del cristianismo. Políticamente, seguía la tendencia de su maestro Hegel, considerando que todo cambia en la historia, que todo evoluciona, todo está sujeto a cambios. Por consiguiente, decía Strauss, la antigua estructura debe desaparecer y ser sustituida por otra nueva. Luego tenemos a Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach, profesor universitario, que fue expulsado de la enseñanza por haber publicado el libro anónimo Pensamientos acerca de la muerte y la inmortalidad. Feuerbach se oponía a su maestro Hegel. Su obra, Sustancia de los Evangelios, iba más lejos que Strauss, ya que negaba en su esencia el cristianismo, no viendo en él sino una ilusión humana. Aseveraba que fue el hombre quien creó a Dios a su imagen y semejanza y no a la inversa. Sus ideas no eran radicales sino por entero revolucionarias, pues si el hombre ha creado la idea religiosa, tenía perpetuo derecho a cambiarla. Así la controversia se pasó al campo político y social. Todo lo resumió en una frase: la crítica de la religión es la base de toda crítica. Propuso como doctrina para entender al hombre el antropologismo, es decir, el hombre como producto supremo de la naturaleza. Pero este antropologismo no comprendía la esencia social del hombre, lo separaba de la sociedad, de la práctica social. Al concebir la historia, mantenía por completo los principios del idealismo. Pretendía aplicar la antropología como ciencia universal al estudio de la vida de la sociedad. Feuerbach sustentaba que la felicidad puede alcanzarse si cada hombre limita razonablemente sus necesidades y trata con amor a los demás hombres. En otras palabras, aquí encuentro yo, al menos a título personal, la idea del conformismo. Confórmate, si no puedes, no lo busques. Y yo creo que ese no es el camino para el desarrollo de la sociedad. A pesar de sus limitaciones, Feuerbach es un antecesor directo del marxismo. En Francia surgen las ideas de Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Blanc, etc., que fueron los más señalados izquierdistas. Su influencia mantuvo vivo el espíritu revolucionario en Francia. Fue entonces que se empezó a usar el vocablo socialismo para designar todo movimiento que se propusiera transformar la sociedad con el fin de hacer real la igualdad entre los hombres. Así, por ejemplo, vamos a hablar entonces de Claudio Enrique de Roubaud, conde de Saint-Simon. Saint-Simon era un aristócrata arruinado. Fue alumno de los enciclopedistas de D'Alembert. Durante la Revolución Francesa, Saint-Simon fue jacobino, es decir, de ideas radicales, estuvo al lado de Robespierre y participó en la independencia de los Estados Unidos. Compartía las ideas de los materialistas franceses. Situó el vértice de su doctrina en los problemas religiosos y morales. Se había rebelado contra el deísmo, el ascetismo cristiano y el idealismo. Por ejemplo, sostenía que los placeres de los sentimientos han de ser considerados puros. El macho y la hembra deben unirse y separarse libremente. Es decir, pues,
propugnaba el fisismo, un estudio, es decir, el estudio de la naturaleza. Aquí lo que está haciendo Feuerbach está tratando de decirle al ser humano de que tú eres alguien valioso, que tus sentimientos valen, que no te avergüences de ellos, siempre y cuando no afecten la moral, siempre y cuando no afecten los derechos que tienen otras personas. Entonces, políticamente, el conde de Saint-Simon consideraba que la historia había de convertirse en una ciencia positiva. Proponía un sistema basado en la ciencia, la economía y la industria. A juicio de Simon, cada sistema social representa un paso adelante en la historia, pero creía que las fuerzas que llevarían a ese desarrollo era el progreso de los conocimientos científicos, de la moral e incluso de la religión. Para él, la historia pasaría por 3 fases: la teológica, la metafísica y la positiva, que sería el futuro régimen social basado en la ciencia. Esta sociedad positiva futura se basaría en la gran industria organizada. Esta gran industria organizada de manera científica y regida mediante corporaciones seguiría manteniendo la propiedad privada y las clases sociales. La clase dominante sería integrada por científicos e industriales, sabios, mercaderes y banqueros. En esta sociedad que proponía Saint-Simon, la planificación de la industria se realizará en interés de la parte más pobre de la sociedad, es decir, de los obreros. El error de Saint-Simon y el carácter utópico de sus ideas se revela al no comprender el papel del proletariado como creador de una nueva sociedad y de la revolución como medio para transformar las sociedades viejas. Para él era suficiente la propaganda de la filosofía positiva. Charles François Fourier, procedente de la burguesía media comercial, puso de manifiesto el antagonismo que existe entre la pobreza y la riqueza. No puede haber ricos si no hay pobres. Donde hay pobres, hay ricos. En Fourier, el sistema capitalista, este sistema nuevo, llevaba a las personas a pensar más en ellas, lleva a la preocupación individual y no social. Para mantener sus ideas, partió de la tesis materialista acerca del papel decisivo del medio ambiente y la educación para la formación del hombre. Para él, todas las pasiones e inclinaciones humanas, llámese gestos, sentimientos, amor, paternidad, etc., son rezagos del carácter humano. No es malo el hombre, dice Fourier, sino la sociedad en que vive. De allí la necesidad de crear una nueva sociedad. De ahí la necesidad de crear un nuevo régimen social que permita la satisfacción de esas pasiones humanas. Esta nueva sociedad de Fourier se basaba en la falange, que eran centros culturales y educativos, así como de trabajo. La falange está compuesta de varias series de producción. Cada miembro de la falange tiene derecho al trabajo. Ingresan voluntariamente, guiándose por sus propios intereses. En la falange está eliminado el profesionalismo estrecho que deforma al hombre, es decir, que lo pone en su zona de confort. Todos, en el transcurso de la jornada de trabajo, van a pasar varias veces por diferentes tipos de labor. De este modo, dice Fourier, el trabajo se convierte en una necesidad, en un objeto de goce. El resultado es un alto nivel de productividad y efectivamente en muchos países, sobre todo orientales, capitalistas, han puesto en práctica las ideas de Fourier, rotan a los trabajadores, de tal manera que el trabajador no se aburra donde está, porque trabajar muchos años en lo mismo te estresa. En cambio, si tú los cambias, mantienes viva esa llama de la curiosidad en el trabajo y por lo tanto elevas el nivel de productividad. Son valiosas las conjeturas de Fourier sobre la abolición de las contradicciones entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Pero Fourier tampoco entiende el papel histórico del proletariado. Confía idealistamente que podía alcanzar sus objetivos mediante la propaganda pacífica de las ideas socialistas. El siguiente es Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, en su obra ¿Qué es la propiedad? Y Filosofía de la miseria, defendía sus ideas pequeño-burguesas, de que Carlos Marx luego le respondería en su obra Miseria de la filosofía, ¿no? Es uno de los fundadores del anarquismo. Proudhon, idealista, vulgarizó la dialéctica hegeliana, convirtiéndola en un tosco sistema de lados buenos y malos.
Proudhon concebía la historia de la sociedad como una lucha de ideas. En su intento de buscar la igualdad social, defendía la idea utópica de organizar bajo el capitalismo un justo intercambio entre productores individuales de mercancías. Proudhon sostiene que desde la jerarquía más alta a la más baja en el Estado no hay nada, absolutamente nada, que no sea abuso, que no sea algo malo que debe reformarse, un parasitismo que debe suprimirse, un instrumento de tiranía que debe destruirse. Luego tenemos a Luis Augusto Blanqui. Descollante revolucionario, participaría en la revolución de 1830 y 1848 en Francia. Fue condenado 2 veces a la pena de muerte. Pasó en la cárcel casi la mitad de su vida. Fue materialista, ateo y partidario del racionalismo. Pero Blanqui explicaba en un sentido idealista el progreso histórico. Para él, el progreso se lograba mediante la difusión de la instrucción. Entendía que el contenido básico, es decir, el motor del desarrollo de la historia y de la sociedad, radica en las conspiraciones, en el movimiento constante de estas conspiraciones, que según él conducirían a un individualismo absoluto de los salvajes a través de distintas bases al comunismo o sociedad futura. Quizás no me entendieron esta última parte, pero lo que Blanqui quiere decir es que para cambiar la sociedad hay que estar en una constante conspiración para tratar de buscar la forma de destruir este sistema y lograr uno nuevo. La táctica de las conspiraciones propugnada por Blanqui no comprendía que las conspiraciones por sí solas no llevarían a esa transformación, sino que en toda revolución es necesario que las masas de trabajadores estén dirigidas por un partido. Las principales obras de Blanqui fueron Crítica Social y Organización del Trabajo. Robert Owen, socialista utópico inglés, procedente de una familia de artesanos, ganaba su sustento desde los 10 años. Conocía mejor que otros utopistas los aspectos negativos del sistema capitalista. Durante su vida desplegó una labor filantrópica. Fue el iniciador de la legislación fabril en Inglaterra. Criticó la propiedad privada, la religión y el matrimonio burgués. Era partidario del racionalismo y fue ateo. Si bien con algunas tendencias al deísmo, es decir, Dios crea el mundo, pero luego este se rige por sus propias leyes. Al interpretar la historia, lo hizo idealistamente, pues sostenía que el desarrollo se da mediante el progreso gradual de la autoconciencia humana. Para Owen, no hay peor juez que tu propia conciencia. Veía la raíz de las calamidades sociales en la ignorancia de la gente. Para lograr un nuevo mundo moral, Owen le daba importancia extraordinaria a la educación. La educación era la base para Owen. La futura sociedad sin clases, según Owen, ha de ser una federación libre de comunidades. Esa es su propuesta, la federación libre de comunidades, que se gobiernan a sí mismas. Cada una de ellas agruparía a 200 o 2000 obreros. Owen no comprendía la necesidad de una revolución social y cifraba en los gobiernos burgueses la principal esperanza para transformar la sociedad. Owen organizó comunas de trabajo y mercados de trueque. Owen puso en práctica sus ideas. Todas las empresas que construyó Owen fracasaron. A pesar que no comprendió el papel revolucionario de los obreros, Owen, hasta su muerte, permaneció al lado de los obreros, gastando en ellos toda su fortuna. Fue consecuente hasta sus últimos días. Ahora hablemos del socialismo científico. Esto ya es otra cosa. ¿Qué es el socialismo científico? El socialismo científico o marxismo es un sistema de concepciones filosóficas y de doctrinas de Carlos Marx y Federico Engels. De ahí que se le llama también marxismo. El socialismo científico tiene como propósito transformar la sociedad a partir de un análisis exhaustivo de sus relaciones económicas, políticas y sociales. En otras palabras, el socialismo científico lo que busca es pasar de un sistema capitalista, acabar con el capitalismo, para pasar a un socialismo donde todos tengamos igualdad, donde a cada quien se le dé según su trabajo y a cada quien según su capacidad. Este socialismo, repito, también es llamada la ideología del proletariado. Así como el capitalismo es la ideología de la burguesía, de los comerciantes, donde lo que se busca es el dinero, la plusvalía, la ganancia, el socialismo científico es la ideología del proletariado o del obrero.
Opositores al socialismo científico. Ni bien surgieron las ideas del socialismo científico, surgieron en todo el mundo opositores a las ideas de Marx y Engels. Así, en 1841, Federico List presentó su obra Sistema Nacional de la Economía Política, en la cual propugnaba el liberalismo económico como base para el desarrollo de las sociedades. El francés Frédéric Bastiat, en 1850, publicó una obra, Armonía de la Economía Política, donde preconiza el individualismo económico y el libre comercio para que las naciones puedan ellos desarrollarse y tener riqueza. Aparecen los trabajos, por ejemplo, de Robert Malthus, que en su obra Principios de la Economía Política y Ensayos sobre los principios de la población, explica que el origen y la persistencia de la pobreza y la miseria de las poblaciones no se debe a que el capitalista explota al obrero, no, sino que se debe, la producción se realiza a escala geométrica, o sea, nosotros los seres humanos nos estamos reproduciendo de una manera geométrica, mientras que la producción de alimentos está en escala aritmética. Como consecuencia, para que me entiendan, es decir, nosotros nos reproducimos así, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, mientras que los alimentos van en escala aritmética, 1, 2, 3, 4. A ese ritmo, dice Malthus, vamos a ser tantos en la tierra que la alimentación no va a alcanzar para todos. Por lo tanto, hay que parar la reproducción, que ese es el origen de la pobreza. Debido a sus ideas, las de Malthus, en África se cortó a las niñas el clítoris para que no tengan deseos sexuales y de esa manera evitar tener hijos. Según Malthus, algún día la población no tendrá de dónde alimentarse. Para controlarse, habrá que hacer guerras, habrá que hacer que surjan epidemias. Miren las ideas de Malthus, ¿ah? Pero lo que Malthus no dijo es que se comprobó que mientras más desnutrido, menos alimentado está un hombre, su apetito de reproducción aumenta. Eso es científico. La Iglesia también salió en defensa de la fe, para lo cual en 1814 restablece la Inquisición, el índice, y devuelve plena vigencia a la Compañía de Jesús. Introduce algunos dogmas como la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre de 1854, que incrementó el cisma entre católicos y protestantes. El 1 de junio de 1870 proclamó la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se puede equivocar. Entonces miren la reacción que tuvo en el mundo las ideas del socialismo científico. Veamos quiénes fueron sus fundadores. Padres del socialismo científico. Carlos Marx. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treviris, ciudad prusiana renana de Alemania. Su padre era un abogado judío llamado Heinrich Marx y su madre Henrietta Pressburg. Fueron 9 hijos, pero el único varón que llegó a la madurez fue Carlos Marx, pues 5 murieron en la niñez. Su familia era de posición acomodada, culta pero no revolucionaria. Su padre quiso que Marx fuera un jurista como él. Para ello, Marx ingresó a la Universidad de Bonn y luego a la Universidad de Berlín, donde estudió ciencias jurídicas. Pero más le gustó la historia y la filosofía. Allí recibió la influencia de la filosofía de Hegel, donde Marx se alistó en los llamados jóvenes hegelianos, pero en una posición de extrema izquierda, en virtud de que ya tenía ideas demócratas revolucionarias. En 1841 terminó sus estudios y presentó su tesis sobre la filosofía de Epicuro, donde Marx, aún idealista, infiere de la filosofía de Hegel las conclusiones más radicales y ateas. Luego Marx se trasladó a Bonn con la intención de convertirse en profesor. Pero las ideas de Marx habían evolucionado y el conflicto con Hegel se mostró en el plano filosófico al pasarse Marx a las posiciones materialistas y al conocimiento de la filosofía de Feuerbach. Este viraje, unido a su posición de clase y al identificarse con el comunismo proletario, hacía que la política reaccionaria del gobierno prusiano persiguiera a Marx. Así que Marx fue obligado a renunciar a la carrera de docente. En 1843, Marx se casó con Jenny von Westphalen, amiga de la infancia, cuya familia pertenecía a una reaccionaria familia aristócrata prusiana y cuyo hermano mayor fue ministro del Interior del gobierno prusiano. En este mismo año, Marx se trasladó a París, donde escribe Análisis franco-alemanes. Estos artículos presentan ya a Marx como un revolucionario que propugna la crítica despiadada de todo cuanto existe. En septiembre de 1844 llegó a París por unos días Federico Engels,
quien desde ese momento se convirtió en su mejor amigo, en el amigo más íntimo. Marx y Engels combatieron las ideas de Proudhon en su obra Miseria de la filosofía, y, sosteniendo una lucha contra todas las doctrinas del socialismo pequeño burgués, elaboraron una nueva teoría del socialismo científico o comunismo, también llamado marxismo. En 1845, Marx fue expulsado de París ante el pedido del gobierno prusiano. El agente alemán que gestionó esta expulsión fue Alejandro Humboldt, debido a que Marx era un revolucionario peligroso. Marx se trasladó entonces a Bruselas, es decir, Bélgica, en 1847. Marx y Engels se incorporaron a una sociedad secreta llamada la Liga de los Comunistas, en cuyo segundo congreso, por encargo del mismo, escribieron su célebre Manifiesto del Partido Comunista, con lo que culminó la formación del marxismo, en que se trazaba una nueva concepción del mundo, el materialismo, la dialéctica y la lucha de clases, y el papel revolucionario del proletariado como creador de una nueva sociedad. Cuando estalla la revolución de 1848, Marx es expulsado de Bélgica, pero el nuevo gobierno provisional de Francia, por medio de Fernando Flacón, invitó al bravo y leal Marx a regresar a París, y luego partió a Alemania, donde se encontró en la primera línea de la lucha política en el periódico La Nueva Gaceta Renana, fundada y dirigida por él. Defiende con toda su energía las posiciones proletarias de la revolución de 1848. Pero la contrarrevolución triunfante en Alemania lo persigue. Su periódico es clausurado y en mayo de 1849 es expulsado de Alemania. Marx regresa a Francia, pero el gobierno había cambiado y al mes fue expulsado también de París. Partió entonces a Londres. Allí viajó con su esposa Jenny, sus hijas Jenny, Laura y Edgar. Las condiciones de vida en la migración eran en extremo duros. La miseria asfixiaba literalmente a Marx y a su familia. La miseria habría sido insoportable para los refugiados, a no ser por la incontrastable fe de aquella gente y por su poderoso humor. Se emplean estas palabras porque no se encuentra otra lo bastante expresiva para calificar aquella mezcla de buen humor y de envidiable y franco valor y de seriedad del espíritu que tenían estos revolucionarios. Al poco de llegar a Londres, nació Francisca, que murió cuando tenía cerca de 2 años. Luego nació Guido, que murió siendo un bebé en el invierno de 1849. Tenía aproximadamente 1 año, cayó enfermo y murió. La esposa de Marx narra sobre esta muerte. 3 días estuvo luchando con la muerte. Sufrió tanto el pobrecito. Yacía muerto en la habitación de atrás. Nosotros fuimos a la pieza anterior y cuando llegó la noche nos hicimos las camas en el suelo con los 3 niños vivos a nuestro lado. Y al despertar nos encontramos con el pobre angelito muerto, frío y yerto. El niño había muerto congelado, tal era la pobreza de Marx. No se sabía cómo enterrar al angelito. Con el corazón lleno de angustia, fuimos a casa de un refugiado francés que vivía cerca y que nos había visitado algunas veces. Le conté nuestros sufrimientos y enseguida, con la más cariñosa bondad, me dio 2 libras esterlinas con la que compré el ataúd en que el pobre niño descansa ahora. No tenía cuna para él cuando nació y en su fúnebre camita me costó tanto trabajo conseguirlo. Palabras de la esposa de Carlos Marx. En aquella habitación de Londres, los niños jugaban alrededor de Marx cuando trabajaba en su pupitre. Edgar murió a los 8 años de edad. Posteriormente Marx escribe Contribución crítica a la economía política, el 18 brumario de Luis Bonaparte, la guerra civil en Francia en 1871. Marx sometió a un profundo análisis las medidas tomadas por el primer estado revolucionario que se creó en Francia, la Comuna de París, descubriendo la forma estatal de la dictadura del proletariado. Siguió desarrollando la teoría del socialismo científico en su obra Crítica del programa de Gotha, pero el principal interés científico de Marx se hallaba vinculado a la economía política, a la creación de su trabajo más importante, El Capital, donde crea la economía política científica. Marx revolucionó las ciencias económicas. El 28 de septiembre de 1864, Marx funda en Londres la famosa Primera Internacional de los Obreros, donde combatió a las tendencias socialistas no proletarias, como las de Mazzini, Proudhon, Bakunin, Lasalle, etc. Pero esta Primera Internacional se dividió debido a la posición de los bakunistas, que sostenían que el opresor de la humanidad es el Estado y la religión,
negaban que la revolución debería ser preparada y se lanzaban a aventuras revolucionarias. Eran pues anarquistas. El intenso trabajo en la Internacional minó definitivamente la salud de Marx. A ello hay que agregar la muerte de su esposa Jenny en 1881. Sus 3 hijas se casaron con socialistas de Inglaterra, Francia. Jenny murió en 1883, su hija Jenny. El 14 de marzo de 1883, mientras recopilaba documentos en su sillón del escritorio para continuar con su obra, El Capital, allí se quedó dormido para siempre Carlos Marx. Posteriormente, su hija Eleonora se suicidó en 1898 y Laura también se suicidó en 1911, no quedando descendencia de este gran pensador. Ahora hablemos de Federico Engels, espero no estar cansándolos. Voy a ser más breve. Federico Engels, dirigente y maestro del proletariado, es uno de los fundadores también de la teoría marxista. Nació en Bremen, también Alemania, el 28 de noviembre de 1820. Su padre era un fabricante. Desde muy joven se sintió atraído hacia la lucha por la transformación social. En 1838 se vio obligado por motivos familiares, antes de terminar sus estudios secundarios, a emplearse como dependiente en una casa de comercio en Bremen. Pero esto no lo impidió continuar sus estudios. Cuando aún era estudiante secundario, aprendió a odiar a la aristocracia y la arbitrariedad de los funcionarios. En 1841 ingresó en el servicio militar en Berlín, pero en su tiempo libre asistía a clases en la universidad. ¡Qué gran ejemplo! Estaba en el ejército y al mismo tiempo estudiaba. Ese es un ejemplo de que cuando uno quiere triunfar, nada lo detiene. El estudio de la filosofía lo llevó a adherirse al ala izquierda de los jóvenes hegelianos. Compartía la tesis de Hegel, según el cual existe en el mundo un constante proceso de cambio y desarrollo, es decir, la dialéctica. Posteriormente, Engels criticó la posición de Hegel por sus conclusiones conservadoras. De Alemania, Engels pasa a Inglaterra, específicamente a Manchester, centro de la industria inglesa. Allí llegó en 1842 para trabajar en una firma comercial de la que su padre era accionista. Aquí Engels se enamoró de Mary Burns, una joven obrera, que hizo conocer a Engels los suburbios de Manchester. Lo llevó a que Engels conozca la pobreza, para que vea él mismo cómo vivía la clase obrera. Así, recorrió los sórdidos barrios en los que se albergaban los obreros y vio con sus propios ojos su miseria y sufrimiento. Como fruto de sus observaciones y estudios, apareció en 1845 su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Aquí Engels reflexionó profundamente acerca de las causas de la insoportable situación económica del proletariado y de su carencia de derechos políticos. Engels fue el primero en afirmar que el proletariado no es solo una clase que sufre, sino que la vergonzosa situación económica en que se encuentra, la miseria en que se encuentra, lo impulsa inconteniblemente hacia adelante y lo obliga a luchar por su emancipación definitiva, porque si no, nadie va a luchar por ella, nadie. El proletariado en su lucha se ayuda a sí mismo, dirigiéndose ineludablemente, según Engels, hacia el socialismo, hacia una nueva sociedad, porque la sociedad capitalista no lo va a ayudar. En 1844, al pasar por París, conoció a Carlos Marx. Aquel encuentro fue el punto de partida de la conmovedora amistad de estos dos grandes hombres. En el encuentro de los dos jóvenes radicales alemanes, tuvo un detalle. Engels se sometió con el mayor entusiasmo a la voluntad de Marx. Los dos amigos escribieron La Sagrada Familia y la ideología alemana, en donde examinaban críticamente la concepción filosófica de Hegel y de Feuerbach, así como se dedicaron a elaborar los fundamentos del materialismo dialéctico histórico. En 1847, Marx y Engels se relacionan con la asociación clandestina, como lo dije anteriormente, la Liga Comunista. Y luego elaboraron su famoso Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. Este libro vale por tomos enteros, pues inspira y anima aún hoy a todos los obreros organizados del mundo civilizado. La revolución de 1848, que estalló en Francia y luego se extendió a otros países, determinó que Marx y Engels, ojo, esta revolución ya la estudiamos, chicas, recuerden. Eso motivó a Marx y Engels a regresar a su patria, Alemania. Allí eran el alma de todas las aspiraciones democráticas revolucionarias. Ambos defendieron hasta las últimas consecuencias los intereses del pueblo y de la libertad contra las fuerzas de la reacción absolutista, ¿sí?, y de los burgueses poderosos. Como se sabe, la revolución fue vencida. Marx fue expulsado
Y en el caso de Engels, participó en la insurrección armada de su pueblo, combatió en 3 batallas por la libertad, pero derrotado se refugió en Suiza, desde donde se trasladó a Londres. De su experiencia en la lucha surgieron sus trabajos La guerra campesina en Alemania y su obra Revolución y Contrarrevolución, en donde revela el papel de los campesinos como aliados del proletariado y desenmascarando la traición de la burguesía. De Londres, Engels se trasladó a Manchester, donde no tardó en emplearse de nuevo y después se convirtió en socio de la misma casa de comercio en la que había trabajado. Hasta 1870 vivió en Manchester y Marx lo hacía en Londres, recuerden. Se escribían a diario. En 1870 Engels se trasladó a Londres hasta 1883, año en que muere Marx. Durante este tiempo, Engels apoyó a Marx en lo que podía. Así, mientras Marx se dedicaba a escribir El Capital, Engels se dedicó a aportar sólidos cimientos a la filosofía del marxismo. Obras como Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana, El Anti-Düring, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, son obras de cuya profundidad han empezado a comprenderse solo después de transcurridos muchos decenios. Muchos descubrimientos fundamentales de la ciencia del siglo XX fueron previstos por Engels. Por ejemplo, la concepción de la insolubilidad entre materia y el movimiento, la idea de la unidad de espacio y tiempo, la compleja estructura del átomo, la concepción de la vida como forma de movimiento de la materia y como surgida de un determinado estudio del desarrollo de la naturaleza inorgánica, etc., son aportes de Engels. Marx murió sin haber podido terminar en forma definitiva su grandiosa obra El Capital. Sin embargo, estaba concluido el borrador. Así Engels empezó la ardua tarea de redactar y publicar los tomos 2 y 3 del Capital. Estos tomos los publica Engels, sin embargo, le da el mérito a Marx. Esa es la lealtad de un amigo. Después de la muerte de Marx, Engels siguió siendo el consejero y dirigente de los socialistas europeos. A él acudían en busca de consejos y directivas tanto socialistas alemanes, españoles, rumanos, rusos, etc. Engels predijo que la Revolución Rusa no tardaría en estallar, como sucedió efectivamente. El 5 de agosto de 1895, en Londres, Engels murió. Se apagó la antorcha de la razón de uno de los más grandes pensadores del socialismo proletario. Partes y fuentes del socialismo científico. El socialismo científico tiene 3 columnas principales. O sea, ¿de dónde obtuvieron Marx y Engels las ideas? De la filosofía clásica alemana, de la economía política clásica inglesa y del socialismo francés. Analicemos cada uno. La filosofía clásica alemana. La filosofía clásica alemana, de esta filosofía, el marxismo toma lo que vendría a ser el materialismo filosófico. Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo filosófico en todas sus obras. Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que desarrolla la filosofía llevándola a su nivel superior. Enriqueció la filosofía clásica alemana, en especial el sistema de Hegel y Feuerbach, y toma el principio de la dialéctica, es decir, que todo cambia, que todo está evolucionando. La idea del cambio y desarrollo. De los novísimos descubrimientos de las ciencias naturales, demostró Marx confirmación del materialismo dialéctico. Miren, materialismo filosófico. De ahí toma la dialéctica. De ello, esos conocimientos los lleva a la naturaleza y entonces surge el materialismo dialéctico. Pero Marx no se quedó allí tampoco, sino que hizo extensivo el conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. Y entonces Marx se dio cuenta que las sociedades también cambian y así surgió el materialismo dialéctico histórico, que es una enorme conquista del pensamiento científico. Mostró cómo en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas de un sistema de vida social surge otro más elevado. Por ejemplo, del feudalismo surgió el capitalismo y del capitalismo surgirá el socialismo. Entonces, la filosofía, una columna vertebral del socialismo científico, es el materialismo dialéctico histórico. La segunda columna es la economía política clásica inglesa. ¿Qué tomó de ahí Marx y Engels? La obra principal de Marx es El Capital, acuérdense. Las principales ideas que toma de la economía política clásica inglesa, Marx lo toma de las obras de los pensadores Adam Smith y David Ricardo.
Estos investigadores sostenían pues que la base del sistema económico, la base de la riqueza, era la teoría del valor por el trabajo. En otras palabras, mientras tú más trabajas, más vas a ganar. Eso es lo que te dice en el capitalismo. Pero Marx descubrió que no es así. Marx investigó más y mostró que la fórmula del capitalismo no era el valor por el trabajo, sino que la fórmula del capitalismo estaba basada más que todo en la fórmula dinero, mercancía, dinero. Expliquemos. El valor, nos dice Marx, de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Asimismo demostró que esta fórmula, dinero, mercancía, dinero, es lo que mueve el capitalismo porque todos buscan ganancia, es decir, buscan un incremento. A eso Marx le llama plusvalía. La plusvalía es tu ganancia. En términos básicos, si yo compro un lápiz que vale 50 céntimos, no lo vendo a 40, lo vendo a 70. Estos 20 céntimos es mi plusvalía. La fuerza de trabajo del hombre se convertía en mercancía. El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de las fábricas, de las tierras, etc. El obrero emplea una parte de su jornada de trabajo en cubrir el costo de su sustento y el de su familia. A ello se llama salario. La otra parte de la jornada trabaja gratis, creando para el capitalista plusvalía, es decir, fuente de ganancias. Profesor, no lo entiendo muy bien acerca de lo que es la plusvalía y esto de la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en la producción. Mira, acá me vas a entender lo que es plusvalía en forma más profunda. Veamos este ejemplo. Ejemplo de plusvalía. Vamos a ver una fábrica de máquinas de coser. Vamos a imaginar que este fabricante va a hacer 200 máquinas. Para hacer 200 máquinas, contrata 50 trabajadores. Entonces, para las 200 máquinas necesita metal. 10.000 kilogramos de metal. A 20 céntimos de dólar el kilo, digamos que necesita $2.000 para estas 200 máquinas. En energía, imaginémonos que gasta $250. En fuerza de trabajo, contrata él 50 trabajadores y le va a pagar $5 al día. Entonces quiere decir que le va a pagar $250 a los 50 trabajadores por un día de trabajo. El total invertido sería $2.500 en estas 200 máquinas. Ahora imaginemos que miren, $2.500. Si yo lo divido entre las 200 máquinas, me sale el costo por máquina de $12, $12.5. Ahora vamos al mercado con nuestras máquinas y nos damos con la sorpresa, que en el mercado hay máquinas iguales, idénticas a las que tú has hecho, pero que cuestan $12.5. Entonces, si yo lo vendo a ese costo, ¿dónde está mi ganancia? ¿Dónde está mi ganancia? Es que hay un truco, pues. La clave, como bien lo dice acá arriba, la clave está en que los 50 obreros, o sea, en otras palabras, aquí tú ya ganaste tu salario. Tu salario, eso es lo que dice Marx, salario. Pero hay un truco, pues. La clave está en que los 50 obreros construyen las 50 máquinas en 2 horas. En 2 horas, no en todo el día, en 2 horas, entiéndanme. Pero el capitalista les pagó por todo el día, es decir, le pagó por 8 horas. En otras palabras, el obrero va a trabajar 6 horas gratis. ¿Por qué? Para el dueño de la fábrica. Por ejemplo, mira, vamos a ver. Entonces, si en 2 horas los 50 obreros hacen 200 máquinas, en 8 horas van a hacer 800. Entonces, veamos en 800 máquinas. En 800 máquinas el metal ya cambia, la cantidad de metal. Ya no sería, en este caso, 10.000 kilos, sino 40.000 kilos. A 20 céntimos de dólar el kilo serían $8.000. En energía ya no gastaría $250, sino, claro, 4 veces más, serían $1.000. En la fuerza de trabajo no cambia, esto no cambia. ¿Por qué? Porque el el empresario le pagó por día, $250. Entonces, si sumamos, sale $9.250 el total invertido en las 800 máquinas. Si yo estas 800 máquinas las vendo al precio que estaba anterior, $12.5, mi ganancia, o sea, lo que yo obtendría es $10.000. Si yo resto $10.000 entre los 9.250 que invertí, entonces tengo una ganancia de $750. Esa es la plusvalía. Esa es la plusvalía del empresario. Lo que el obrero trabaja gratis para él. ¿Me dejo entender o no? Ahora ya entendieron. Yo sé que sí. Y por último, el socialismo francés. El socialismo francés
Marx toma de ello, estudia las revoluciones, las luchas sociales que se han dado en Francia, estudia a los socialistas utópicos y de ellos Marx se da cuenta que la única forma que hay desde el esclavismo, desde el feudalismo, la única forma que ha habido de que una sociedad se transforme en otra es la lucha de clases, en donde una clase social lucha contra la otra. El esclavo luchó contra el esclavista, el siervo contra el señor feudal, en este caso liderado por el tercer estado. Y en el capitalismo, el obrero, el pobre, tiene que luchar contra el burgués. Entonces, la base es la llamada doctrina de la lucha de clases. Ahí están entonces, en resumen, las tres columnas vertebrales del socialismo científico. Ojalá puedan investigar a ustedes algo más. Primero, el materialismo dialéctico histórico. Segundo, tienen ustedes la ley de la plusvalía. Y tercero, la doctrina de la lucha de clases. Los espero en una nueva clase y muchas gracias por su paciencia. Nos vemos.